Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María Uruguay, nuevamente aquí con ustedes, Pancho Dotti, buenas noches, Pedro Gaudiano con ustedes y junto allá con Elvio, nuestro operador jueves a jueves. En el día de hoy vamos a recordar una cosa muy particular. Ustedes saben, queridos amigos, que este programa nació, Nuestras Raíces en Medjugorje, porque este año se cumplen los 20 años de la presencia de Radio María en Uruguay. Y entonces con ese motivo hicimos una peregrinación a Medjugorje organizada por primera vez desde aquí, desde Radio María Uruguay. En aquella peregrinación entonces, fue una experiencia muy fuerte, y allí con Pancho nos pusimos a hablar en el avión a la vuelta, y ahí un poco surgió también la idea de generar este programa. Allí nos conocimos y allí surgió todo. Allí nos conocimos, efectivamente, porque, yo creo que a la reunión previa que hubo de la peregrinación aquí en la radio, tú no habías venido. No. Había venido tu mamá. Sí. Mandamos un saludo a Betty, a Raúl. Infaltable. Sí, y a todos los amigos, queridos amigos peregrinos de Radio María Uruguay, que seguramente nos estarán escuchando, aquellos que pueden, y si no, lo harán seguramente luego en los podcasts de www.radiomaria.org.uy. Allí quedan grabados todos los programas de nuestra radio, y allí también en la aplicación. Y también en la aplicación. Radio María Play. En Radio María Play, los amigos que quieran seguir por allí en vivo cada uno de los programas lo podrán encontrar. Bueno, el asunto es que ¿qué es lo que sucedió cuando nosotros llegamos? La peregrinación fue del 8 al 19 de junio. ¿Vos te acordás, Panchito, que cuando regresamos en el avión desde Madrid a Montevideo, cuando llegamos arriba del aeropuerto de Carrasco, ¿qué pasó? Había una nieblina que nos impidió aterrizar. Una niebla negra, no se podía aterrizar. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Tuvimos que irnos a Buenos Aires, ¿te acordás? Todos los pasajeros del vuelo tuvimos que ir a Buenos Aires, y desde Buenos Aires nos llevaron a Buquebus. Y no todos los peregrinos. Porque salvo una. Es cierto. Le mandamos un beso grande a Susana, ya que estamos. Sí, tal cual. Fue increíble, porque aparte en Buquebus, en Buenos Aires, era un mar de gente. Llegó un momento que estábamos todos ahí amontonados, y creo que estábamos juntos al final de la cola en algún momento. Sí. Y apareció un señor, ¿te acordás? Un español. Sí. Se llamaba José García Cortel. Pepe. Que le mandamos un saludo si nos está escuchando. Sí. Había un simpatiquísimo español que venía a Punta del Este. Y estando allá en Buenos Aires nos pusimos a hablar. A él le había llamado la atención los cartelitos que nosotros teníamos, ¿te acordás? Que decía Radio María, sí. Radio María Uruguay. Sí. Y entonces, yo tengo un gran amigo mío de Panamá, que se llama Francisco Villalobos, y mirá, él trabaja en Radio María también, y es un gran tipo, y mirá, vamos a hablar con él. ¿Te acuerdas? Y lo llamó por teléfono desde Buenos Aires, sí. Y ahí fue donde nosotros conocimos telefónicamente a nuestro invitado de esta noche, que se llama Francisco Villalobos. A ver, Francisco, espero que estés por allí. No sé si tenés el audio prendido, pero qué alegría verte. ¿Tenés el video prendido? Sí. Perfecto, entonces ya te vamos a poder ver también. Qué alegría entonces, por lo menos por ahora, escucharte, y seguramente allí viéndote. Muy bienvenido, Paco. Gracias. Qué alegría también de verlos a ustedes allá, hermanos. Qué bueno. Esta noche de bendiciones. Es una noche de bendiciones, porque realmente nos unen una cantidad de cosas hermosas con Francisco Villalobos, y de lo más curioso es este encuentro realmente providencial. Sí. Imagínate, gracias a un español que en Buenos Aires nos pone en contacto con un panameño que hoy tenemos acá en nuestro programa. Es que a veces, justamente ahí pensábamos, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Definitivamente eso solo lo puede hacer nuestra madre, que une a todos sus hijos. Tal cual. Es cierto. Fue producto de una nieblina que nos llevó para allá, y después ves los frutos, ¿no? Qué bueno. Y nosotros hemos podido... Eso, son hermosísimas cuando uno las descubre, ¿no? Porque también muchas veces pasan
y a uno a veces le llama casualidades, ¿no? Pero esas casualidades, en definitiva, forman parte de un plan, de una providencia, de un designio que Dios tiene, y que, bueno, de repente uno mirando para atrás, es como que uno va descubriendo que hay una conducción, que Dios nos va conduciendo. Y yo siempre digo, no hay experiencia más linda que la de sentir que la propia vida está siendo conducida por el Espíritu de Dios, que Dios nos lleva, nos abre puertas, nos cierra otras, nos va conduciendo en el camino. Pero bueno, yo quisiera, amigos, presentarles brevemente quién es nuestro invitado de esta noche. Francisco Villalobos es economista y administrador de empresas. Gracias a una beca del programa Fulbright, auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, Francisco hizo sus estudios universitarios en Linfield University, en el estado de Oregon, en Estados Unidos. Y por más de 20 años trabajó en la banca internacional y nacional en su país natal, en Panamá. Desde joven, muy vinculado a la renovación carismática, fue catequista en diversas parroquias, también de la Arquidiócesis de Panamá, y desde hace más de 7 años, otro punto de contacto fuerte, trabaja en Radio María Panamá como voluntario en el área de promoción. En febrero de 1990 peregrinó a Medjugorje, y ahí tenemos otro punto de contacto fuerte, que justamente es el motivo de este programa, que se llama Nuestras Raíces en Medjugorje, porque son las raíces no solamente de Radio María a nivel mundial. Siempre mencionamos a don Emanuele Ferrario, que él se decía el primer voluntario de Radio María, y gracias a él la expansión de Radio María en todo el mundo, un hombre de una gran fortuna, cuya mujer padecía cáncer. Él en Medjugorje le promete a la Virgen que si se sanaba a su esposa del cáncer, él iba a dedicar su fortuna a extender Radio María por todo el mundo. Su esposa se cura efectivamente del cáncer, y allí viene esa gran explosión y crecimiento de Radio María, que comienza a hacerse presente de una manera impresionante en distintos países del mundo. Bueno, y entonces, de algún modo, la Reina de la Paz también es la que nos ha convocado en esta noche. Francisco participó allá en Panamá mucho también de los encuentros organizados por María Reina de la Paz, estos encuentros marianos de los cuales ya nos va a hablar. Así que bueno, Francisco, más que bienvenido, un placer tenerte con nosotros en esta noche, y nos gustaría comenzar a recorrer un poco tu itinerario, que nos compartas un poco cómo fue tu itinerario, tu camino de fe, tus raíces en tu familia, en la renovación, toda esa parte de tu juventud, digamos, que fue de alguna manera preparando un encuentro más profundo con la Virgen en Medjugorje. Ok, buenas noches. Primeramente, pues damos gracias a Dios por esta bendecida oportunidad de poder compartir con nuestros hermanos de Uruguay, de Radio María, y poder celebrar con ustedes sus 20 años de fundación, de presencia en el país hermano de Uruguay. Yo igualmente estoy celebrando mis bodas de plata, 25 años que visité y estuve pisando la tierra de Medjugorje y teniendo una de las experiencias más lindas que marcó mi vida en mi relación con nuestra madre, pues la Virgen María. Felicitaciones a vos también. Sí, que estamos de celebración, 25 años acá y 20 años ustedes, así que es motivo pues para dar gracias a Dios por tantas bendiciones. Bueno, yo realmente pues provengo de una familia del interior del país, no, actualmente resido en la capital, pero pues crecí en provincia, en el campo, un lugar quizás más chico que Medjugorje, de una familia campesina, de una familia trabajadora, de una familia pues que me inculcó. Somos 7 hermanos, una familia grande, 7 hermanos pues y mis padres, y siempre pues desde pequeño, a pesar de que fueron personas sin educación, sin una oportunidad en la vida de poder asistir a una escuela secundaria o una universidad, pues creo que asistieron a la mejor universidad que es la Universidad de la Vida, donde se aprende verdaderamente a ser humano, a ser cristiano. Entonces, desde pequeño, pues, por influencia de mi mamá, que siempre se preocupa, pues,
por inculcar la fe en sus hijos. Nos acercamos desde pequeños. Recuerdo que pues en mi parroquia, en mi iglesia, porque era una capilla, no había misa dominical, no, solamente cuando se mandaba a decir una misa de un difunto, una misa de las patronales, pero sin embargo siempre fue creciendo ese amor a María. Recuerdo que a la edad de 7 años tuve creo que mi primer acercamiento con María, porque mi mamá me explicó, se estaba celebrando la Virgen de Fátima. Entonces, como uno de los 3 pastorcitos se llama Francisco, yo me identifiqué tanto con ese niño que yo me creía que yo era ese Francisco. Recuerdo todavía en mi infancia que yo vivía esa ilusión y yo iba delante de la madre y me ponía ahí a verla y a sentir que yo era ese Francisco a quien pues ella se le había parecido. Bueno, fuimos creciendo, hicimos nuestra primera comunión, nuestra catequesis, nuestra confirmación, fuimos creciendo en la vida, pues de ahí tuvimos que trasladarnos a Panamá, a la capital, por realizar estudios secundarios. Y acá en Panamá, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de ser agraciado con una beca Fulbright. Había sido mis sueños de estudiar en Estados Unidos, pero pues por la pobreza de mis padres, quizás nada más hasta la capital era lo máximo que me podían brindar, ¿no? Sin embargo, pues los planes de Dios, yo siempre aprendí desde niño que somos príncipe, que si Dios es nuestro rey, nosotros somos príncipes. Y la verdad que yo doy gracias a Dios porque he vivido como príncipe. Todo lo que he deseado en la vida, pues Dios a través de su infinita misericordia, pues me lo ha concedido. Qué lindo. Entonces, recuerdo que en 1984, que fue que empezaron las apariciones, 81. 81, sí. Yo estaba participando de un grupo juvenil y empezaron las primeras noticias de las apariciones. Y yo recuerdo, sí, una vez verme postrado ante la imagen de nuestra madre, donde yo le decía, oh María, yo te pido que yo algún día pueda tener la oportunidad de viajar a Medjugorje. Simplemente eso era un deseo de un joven pobre, sin recursos, sin posibilidades. Luego, pues en 1988 me gano la oportunidad de ir a estudiar a Estados Unidos a través de una beca Fulbright, pues para estudiantes sobresalientes de un programa que el Senado estaba pues llevando jóvenes sobresalientes a hacer sus estudios en Estados Unidos. Y gracias a Dios, pues tuve la oportunidad de estudiar. A todo esto yo nunca entendía el camino de Jesús y aquella simple oración de María, concédeme un día de ir a Medjugorje. Pues en 1989, perdón. Te escuchamos bien, adelante. Sí, a finales de 1989 la universidad abre un programa de study abroad, de ir a estudiar fuera por mes y medio de Estados Unidos, y abre el curso de los viajes de San Pablo. Yo necesitaba tomar un curso de religión para poderme graduar porque el sistema de Estados Unidos pone cursos que son requisitos. Y ese curso me aplicaba para yo poder obtener ese requisito de graduación. Así que yo sin saberlo, pues me inscribí, el curso era en Grecia y Turquía, pues ni la idea, yo no había cruzado el charco, lo máximo que había ido de Panamá a Estados Unidos a estudiar, mi primera vez que salía del país. En ese lapso empiezan los primeros encuentros con el grupo ya seleccionado, pues tuve un inconveniente porque yo como panameño, como becario, no me permitía participar de ese curso, pero yo empecé a rezar a Jesús porque siempre sé que Él es el que lo puede todo, y al final pues logré el permiso de que yo pudiera aplicar a ese curso y que fuera aceptado. Bueno, cuando estábamos, el curso era en el mes de enero. En enero, como hasta el 10 de febrero, el 3-4 de febrero. En el mes de noviembre, recuerdo, conocí en Estados Unidos 2 compañeros que habían ido a Medjugorje a tener una experiencia en Medjugorje. Entonces, cuando uno de ellos era el roommate de uno de los que iba a viajar. En aquel tiempo todavía era Yugoslavia. Yo cuando vi eso inmediatamente y me dicen ellos, pero si vas a estar cerca de Yugoslavia, es la oportunidad que vayas a Medjugorje. Me dicen
los amigos estos que conocí. Y yo en ese momento dije, bueno, María, tú escuchaste mi oración. Bueno, hablé con el profesor si yo podía extender mi viaje y quedarme unos días. Por supuesto que me pusieron todos los peros que no, porque el grupo tenía que ir juntos y regresar juntos, que, etcétera, que era bajo la responsabilidad de ellos. Bueno, yo empecé realmente a pegarme mucho de la madre y decirle, mira, María, si yo voy a Medjugorje es en esta oportunidad que voy a estar tan cerca de Medjugorje, porque de Grecia, pues, uno podía tomar el tren. Justamente de mera casualidad, conozco la única yugoslava que había en ese tiempo en la universidad, y justamente me hago amiga de ellos en una fiesta, en un encuentro internacional de estudiantes internacionales, y me hago amigo de ella, y me dice, no, pero si quieres ir, porque yo soy muy flojo para viajar, y más en Europa, como decimos acá en Panamá, este cholito viajando afuera solo, no me atrevía. Y entonces yo le dije, oye, ¿tú has escuchado hablar de Medjugorje? Ella era de Yugoslavia, ni tan siquiera conocía Medjugorje. Entonces yo le dije, ¿dónde se aparece la Virgen? No sé qué. No, no tengo una idea. Ella no Ah, no era católica. sabía. Insólito. Entonces, para resumirle el cuento, pues ella me dice, no, pero si tú vas, yo te pongo en contacto con mi papá y tú puedes coger un tren de Atenas y llegas a Belgrado, que era la capital en aquel entonces de Yugoslavia. Y yo le digo a mi papá que te espere en la estación de trenes y tú ahí, y después al siguiente día tomas el bus hacia el lugar, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, perfecto. Bueno, llegó el tema de la ida, cuando empiezo a solicitar los permisos para quedarme, pues que no, pero finalmente logré convencer pues al profesor del curso que yo necesitaba ir a Medjugorje. La verdad que fueron 3 días, porque yo tenía que regresar a la universidad que empezaba clases luego de 3 días de haber terminado el curso. La verdad que este viaje, sinceramente, y no es por sentirme más que nadie, pero esto fue un viaje organizado con un itinerario hecho por la misma madre. Día tal, de tal hora te va a tocar esto, de tal hora te va a tocar esto, te va a tocar esto. Fue un itinerario en 3 días que lo vine a entender después que estuve allá y después que regresé. Bueno, terminó el curso, quedé yo solo en, en, en Atenas, hice todas las averiguaciones, pues llegué a la estación, contacté al señor por teléfono, el papá que me iba a estar esperando en Belgrado, hice la compra, empecé a viajar. Yo sí recuerdo que en ese viaje tuve una experiencia muy bonita que quizás ahora la entiendo, porque yo no tenía dinero para comprar comida en el pasaje y eso fue un viaje bastante largo de horas en tren. Y después me di cuenta que pues Yugoslavia en ese momento estaba todavía aún en guerra y yo ni tan siquiera se me había pasado la idea de eso porque si no, no hubiese ido por el temor. Pero yo sí recuerdo que en el vagón del tren llegó un momento en que yo me dormí y quedé solito en el vagón. Cuando, cuando de repente se subió una persona, un señor, y llevaba una mochila y yo tenía un hambre Mm. muy grande porque yo no me bajaba por ningún lado, si paraba yo no, pues íbamos en tren. Y me ofreció un pedazo de pan. Me dijo, ¿tienes hambre? Dije yo, o sea, me hizo así enseña, pues como que si tuviera hambre, me hizo enseña. Yo le dije que sí y me dio un pedazo de pan. Bueno, yo comí y ahora yo entiendo, cuando ahora que pertenezco a la comunidad de Maús, que fue como un encuentro de Maús con Jesús en el viaje, y fue una experiencia bonita porque yo recuerdo que después me dormí y cuando desperté ya no estaba ese señor en el vagón del tren, Oh. porque eso era por vagones. Y yo había quedado nuevamente solo porque sentía como que ya íbamos llegando. Bueno, el viaje empezó, llegué a Belgrado solo. El señor dice, bueno, tenía que ir hasta Mostar y de Mostar coger otro busito para finalmente llegar a Medjugorje. El señor, pues dormí en la casa del señor ese día. El siguiente día, bien tempranito, salimos a la estación de buses, tomamos el bus de Mostar y él explicó al señor para que yo era extranjero y que por favor me explicara allá y que me llevara, si había un bus de Medjugorje, que me llevara, que ese era mi destino final. Bueno, para todo perfectamente, llegamos muy bien. Cuando llegamos recuerdo esa tarde, porque eran como las 5:45 de la tarde que arribé a Medjugorje del siguiente día,
cuando yo vi la iglesia, que solamente la veía en fotos, ay, la verdad que yo me sentí como, y todavía lo recuerdo porque estoy reviviendo en este momento toda esa experiencia, me sentí como la novicia rebelde cuando se subía a la montaña y empezaba a dar vueltas así. Bueno, yo me sentí que estaba como volando. Una experiencia así como que me sentía que había llegado al cielo. Bueno, yo empecé pues a caminar y me acerqué a la iglesia. Yo había leído muchos libros que ya se habían escrito en Medjugorje, así que iba bastante documentado de los horarios de la misa, que había misas en inglés, que todo esto. Pues cuando yo llegué, yo recuerdo que yo me detuve en la escalera e en ese momento iba saliendo Vizca Ivankovic. Y yo la Mira. reconocí por la foto. Vizca se me quedó mirando y fue una experiencia tan linda porque ella me llamó y créanme que nosotros nos comunicamos. Yo cuento esto y la gente no lo cree, pero yo no sé qué lengua me hablaba, pero yo me pude comunicar con ella porque yo le entendí todo lo que ella me estaba diciendo. Yo sé que ella me preguntó que si yo andaba solo, que con quién andaba. Yo le dije, vengo solo. Y yo le dije, mira, yo soy un estudiante, estoy en Estados Unidos, pero mi vida era venir a Medjugorje, no sé qué. Bueno, ella me dijo, vamos, me agarró de la mano y me llevó a un lugar, como era la sacristía, estaba un sacerdote y ella empezó a hablar con el sacerdote en su lengua y yo me quedé así esperando. Bueno, ella regresó y me dijo, sígueme. Y ella misma me buscó el hospedaje. Ella me Mira. ubicó en una casa donde me iba a quedar, habló con la señora allá, me dejó, sé que cruzamos como un huerto grande y en todo el camino ella y yo íbamos hablando. ¿Qué idioma? No sé, pero yo le entendía todo lo que ella me decía y ella me entendía todo porque fue una conversación de dos hermanos. Qué Yo me sentía increíble. tan bien porque yo decía, mucha gente ha ido a Medjugorje con ganas de ver los videntes y yo llego y la primera que me recibe es Vizca. O sea, qué bendición, ¿no? No te dejaron tiempo, o sea, María no te dejó tiempo para nada. O sea, directamente te atoró con una vidente y te dijo, bueno, y Es, para acá. es que sabía que nada más tenía 2 días y medio para estar ahí y tener Claro. la mejor Qué experiencia. Había que increíble, ¿eh? aprovechar el tiempo. Qué increíble. Exacto. Bueno, yo recuerdo que fuimos, dormir, ella me habló con la señora tal, donde me iba a quedar. La señora me dieron un cuarto que estaba helado porque no tenía calefacción y hacía un frío Eso estaba muy pensando grande en porque pleno era en pleno invierno, ¿no? invierno, era como el 2 de febrero, 3 de febrero. Eh, bueno, el siguiente día yo no me pude comunicar con la gente, ellos me pusieron el desayuno, desayuné y yo me vine y yo sabía que existía el Cerro de las Apariciones, de todo porque yo había leído tanto de Medjugorje que ya yo me sirvió. Así que yo me vine y digo yo, bueno, yo me voy para la misa porque ahí yo tengo que conocer a alguien que habla inglés porque creo que a las 8 de la mañana era la misa en inglés. Bueno, yo bajé y a las 7:30 yo estaba en la iglesia. Bueno, yo me senté, normalmente fui uno de los primeros que llegué, no había mucha gente en aquel entonces, y junto a mí se sientan dos señoras. Y yo empiezo a rezar, ay María, bendito sea, etcétera, acompáñame que yo me siento solo aquí, acompáñame, tengo miedo, o sea, me sentía con un poquito de temor. Bueno, cuando empieza la misa, la señora saca un librito, y el librito decía, ora con el corazón. Yo decía, Dios mío, esta señora, esto es español, hablan español, no puede ser. Y yo no me podía concentrar en la mesa de la emoción que yo tenía que me había encontrado ahí alguien que iba a hablar español, pero yo le veía el libro Ora con el corazón, Ora con el corazón, digo, eso es español, ella, si carga ese libro en español es porque habla español. Bueno, para hacer el cuento corto, terminó la misa, las señoras salieron, yo me quedé ahí dando gracias a Dios, digo, ay Dios mío, y cuando yo salga veo a las dos señoras y yo así me lancé y le hablé directamente español. Disculpe, ¿ustedes hablan español? Me dice, sí, oye, tú también, qué difícil encontrar un día como en este tiempo personas que hablen español aquí. Dije yo, sí, mire, yo soy de Panamá. Bueno, la señora era la esposa del embajador de Honduras en Yugoslavia y la otra señora era la esposa del embajador de Ecuador en Yugoslavia. Entonces, y me dice, ¿tú andas solo? Dije yo, sí, andas solo. Digo, mire, yo nada más estoy hoy, mañana y el siguiente día tengo que partir a las 9 de la mañana. Porque tengo que tomar el tren para volver a Atenas, donde tengo que tomar el avión para regresar a Estados Unidos.
ella me dice, ay, no te preocupes, si quieres puedes andar con nosotros. Ya nosotros, esta es la sexta vez que venimos a Medjugorje, así que ya nosotros aquí conocemos todo lo que tú tienes que conocer. Eso sí, nosotros nos vamos hoy, pero yo te voy a dejar encargado. Mira, vamos a hacer, hicimos el Via Crucis por todo el Križevak, y terminó como a las 11:30, terminamos de hacer el Via Crucis, y me dice, miren, amigo, yo lo dejo en las manos de María, porque usted, ya nosotros tenemos que retirarnos, hoy era nuestro último día, y ya nosotros cumplimos la misión. Dije yo, bueno, ya ellas me explicaron, allá es el Cerro de la Aparición, me dice, te voy a dar un dato. Ayer me enteré porque que María Pavlovic va a dar una entrevista a un grupo de puertorriqueños que llegó anoche. Así que si tú quieres conocer a María Pavlovic, cólate en aquella casa. Y me enseñó la casa porque del cerro bajamos y dice, aquí vive María Pavlovic. Quédate como a las 12:30, llégate por ahí, te paras por ahí, tú haces el chivoloco y llega el grupo de Puerto Rico y te metes ahí. Bueno, así mismo fui. Yo me pasé y llegué a la casa de María Pavlovic sobre la cerca. Y en ese momento sale María Pavlovic y se me quedó mirando, y vuelvo y repito, vuelvo a tener la misma experiencia, porque yo no sé en qué idioma, yo sé si era italiano, croato, no sé qué idioma me hablaba. Con decirle el cuento, que quedé almorzando en la casa al lado de María Pavlovic, en su casa almorzando con ella. Y yo estuve, la gente de Puerto Rico quedó de este lado y yo quedé con María Pavlovic en la entrevista del otro Eres un lado. locatario ahí. Así que esa fue la segunda vidente que conozco, ¿no? Y, o sea, en su propia casa, con ella. Y yo recuerdo que, bueno, no recuerdo los temas hablados porque ya fueron tantos años, pero lo impresionante era que yo me decía, Dios mío, esto es un Pentecostés. ¿Cómo nosotros estamos hablando aquí? Y yo le entiendo y ella me entiende. Bueno, terminó la entrevista y yo me fui. Dice la señora de las embajadas, la esposa de la señora que había conocido, me dice, bueno, aquí yo creo que lo único que no vas a poder conocer es el cuarto de las apariciones, donde eran las primeras apariciones en el cuarto, que eso sí lo tienen cerrado. Yo creo que eso no lo vas a poder conocer, porque hay que tener mucha suerte que abran ese cuarto para poder ir. Bueno, cuando yo regresé del almuerzo, yo llego y había un grupo de polacos. Cuando yo llegué, tuve una experiencia jocosa. La gente empezó a corretearme y las señoras me agarraban y me tocaban y me hablaban, y yo decía, pero ¿por qué me están tocando? ¿Por qué? Resulta ser que al final otra señora que fue la que nos separó, yo dije, mira, estas señoras me están tocando, y empezaban a hablarme que les tocaba el pañuelo. Resulta ser que me estaban confundiendo con Jakov. Fue súper jocoso esa experiencia, porque la señora, bueno, y resulta ser que es que la María lo tenía todo programado. Yo me quedé ahí con ese grupo, y en ese grupo, el sacerdote que andaba acompañando esa delegación, ese grupo, había hablado con el párroco para que le abriera en ese momento el cuarto de las apariciones. Bueno, cuando entramos al cuarto de las apariciones, digo yo, Dios mío, no puede ser que yo también tenga la dicha de poder entrar al cuarto de las apariciones, donde está la imagen donde María se parecía pues cuando eran perseguidos, y todo está en ese cuarto. Bueno, para hacer el cuento, cuando estuve allá, una señora al lado me agarraba la mano, me la apretaba porque estaban jurados. Cuando salí de ahí, había una señora que había conocido el día anterior que hablaba inglés, y yo le expliqué, esta señora me dicen Jakov, ¿cómo les digo? Que yo le decía Jakov no, pero entonces no nos sabíamos entender. Entonces parece que, yo no sé cómo le dijo ella, que le dijo, él no es Jakov. Me recuerdo la expresión de la señora que, como quien dice, yo tocándolo pensando que era Jakov. Bueno, ahí tuve otra linda experiencia en el cuarto de las apariciones. De verdad que fue una sensación. Bueno, en mi última noche tuve de verdad una de las experiencias más lindas, porque se me olvidó algo. Mientras yo esperaba a María Pavlovic, a eso de las 12:15, recuerdo, el sol, yo estaba solo en el lugar de las apariciones, el cerro lo que se llama el Cerro de las Apariciones. Yo recuerdo que eran como las 12:15, porque más o menos como a las 12:15 fue que María me llamó, y yo estuve como media hora antes que llegara el grupo, con la cita era a la 1.
En ese momento yo estaba ahí solo orando y decía, ay, qué felicidad se tienen que sentir estos videntes de poder ver a la madre. No lo digo por vanagloria, no lo digo por creerme el mejor, porque más pecador no puedo ser, pero en este momento yo escuché la voz de mi madre en mi corazón que me dijo, mira al cielo. Cuando yo miro al cielo, he visto por completo la silueta de la Virgen María. No le vi su rostro, pero era la silueta así de perfil mirando hacia el cerro, el Crisebach. Y yo decía, Dios mío, yo me estoy volviendo loco ya que yo estoy viendo la silueta, ahí está la madre. Era como, yo narro esto como esa experiencia cuando tú vas a la discoteca y echan humo y tú ves humo, pero tú sabes que la persona está ahí adentro y nada más ves, no la distingue, pero ves a una persona de carne y hueso dentro, pero el humo no te hace ver bien el rostro. Bueno, así fue la experiencia. Yo lo vi, eh, la vi así, un ser humano. Es más, yo he sido un poco inocente de corazón, vamos a llamarlo así. Y yo recuerdo que yo empecé a hablar con ella, ay mamá, ¿por qué me haces esto? Yo no, pero sabes una cosa, como a mí me gusta bromear mucho, dije yo, tú sabes una cosa, que si yo cuento esto, nadie me va a creer que yo te vi, porque saben lo chistoso que yo soy, lo bromista que yo soy, y a veces lo mentiroso que soy. ¿Por qué no me permites que te tome una foto? Y yo empecé a hablar con ella así como un hijo, como un niño hablando con una mamá. Y yo saqué mi cámara y tomé una foto. Digo, ay no mamá, y si esta no me sale, mejor déjame tomarte otra, pero si la primera no me sale, estamos hablando de 1990 que era con rollo, ¿no? En ese tiempo Claro, no había claro, nada digital, era, uno tenía que poner un rollo de 36 y eran 36 fotos. claro. Bueno, yo cargaba un rollo en la cámara y yo dije, déjame tomarte otra foto. Bueno, para no contarle, cortarle el cuento, cuando revelé la foto, la imagen clarita, clarita, que muchas personas han dado testimonio de esa foto, lamentablemente, de mano en mano, se extraviaron y nunca más las tuve. Las tengo en slide que no la he podido reproducir. Y yo no entendía por qué Dios me había permitido todo esto. Bueno, el último día, recuerdo, tuve una experiencia muy linda porque yo a todo esto estaba emocionado, pero yo sentía que la gente decía, ay, yo voy, y yo sentía unas cosas en el corazón. Yo dije, yo no me puedo ir así como seco. Yo creo en ti, madre, he tenido tantas experiencias, pero yo acá en el corazón como que yo me quisiera ir como que ir flotando, sentir una sensación, porque si no digo que yo no tuve la experiencia, me lloré. Bueno, en la última noche, después que terminó la misa, yo fui y me postré ante la imagen de la Virgen y empecé a orar intensamente y tuve una de las mejores experiencias que cada vez que lo recuerdo de verdad que me dan ganas de llorar, porque yo le decía, mamá, yo quiero sentir esa ternura tuya de madre, como tú das amor a un hijo. Hazme sentir eso en el corazón. Yo quiero tener esa experiencia contigo. Yo no me puedo ir porque esta creo que es la primera y la última que pueda venir. Bueno, yo recuerdo que yo estaba ahí acostado y empecé a llorar, a llorar. Mire, no le voy a mentir, yo en el momento empecé a sentir un amor tan grande en mi corazón, pero una cosa inexplicable, una cosa que no se puede explicar aquí en la tierra. Era un sentimiento como que yo estuviera flotando y estuviese en un lugar fuera de la galaxia. Y en ese momento yo sentí que me acariciaban todo, o sea, como una madre pasaba la mano así sobre la cabeza porque yo lloraba. En realidad sí, yo espiritualmente sentí eso, pero lo que estaba pasando también era que una señora, eso me entero el día siguiente, una señora tenía 7 días de haber llegado ahí y esa era su última noche. Y ella compartiendo con todas sus amigas le decía, yo sentí esto y dice, ahí yo no sentí nada. Dice todo esto me enteré fue el día siguiente. Bueno, pasó esto, yo me fui, yo sentí, me despedí, cerraron la iglesia y yo me fui a pasar la noche. El siguiente día ya era mi último día. Fui a la misa. Cuando yo termina la misa, se me acerca una señora y me habla en inglés. Y entonces me dice que quién soy yo, que de dónde yo era, que cómo yo había llegado ahí, etcétera, etcétera. Y yo le empecé a explicar y me dice, lo que pasa es que
anoche yo tuve una experiencia muy hermosa con usted. Dijo, ¿cómo así? Yo no recuerdo, yo no recuerdo haberla vista. Me dice, usted cuando estaba delante de la imagen de la Virgen, yo me entró un calor muy grande en el brazo, que yo me sentía que fue una fuerza que me llevó, una cosa inexplicable, que mi corazón se fue sintiendo con un amor maternal tan grande, que yo sentía que esa fuerza me llevó ante usted y yo le he empezado a acariciar como si usted fuera mi hijo. Y yo le dije, sí, es cierto. Dice, sí, mire, yo quiero su número de teléfono, yo quiero ser su amiga, yo no quiero que usted y yo perdamos contacto porque usted ha sido el instrumento. Usted no sabe cómo ha sido mi vida, tantos años buscando de Dios y yo tenía una frialdad, pero en ese momento fue un descongelamiento, yo he sentido un fuego muy grande. Bueno, y para no contar el cuento, pues ahí intercambiamos contacto. La señora era de un grupo de Miami. Dice, yo le dije al grupo, mira, ya que el bus me está esperando porque yo dije que yo no me podía ir si yo no lo conocía a usted. Yo sabía que la Virgen me lo iba a traer hoy en la mañana. Dije yo, no, yo soy de Panamá y le expliqué, estudio en Estados Unidos, ya yo me gradué ahora en mayo. Dice, mire, yo quiero que usted apenas se gradúe, cuando va de regreso a Panamá, yo le voy a pagar todo el tiquete para que se quede unos días en mi casa porque yo lo quiero invitar, yo quiero que toda mi familia lo conozca a usted y yo quiero que usted vaya a la parroquia donde yo vivo y cuente junto a usted, a mí, contemos la experiencia que hemos tenido en Medjugorje. Qué increíble. Entonces son tantas bendiciones y bueno, terminó, bueno, al mi regreso a la universidad, yo le decía a María, yo no me puedo quedar con esto. Yo estudié en una universidad bautista, no en una universidad católica. Ahí nunca se había hablado de la Virgen ni nada por el estilo. Yo asistí a misa a la parroquia, al pueblo donde estaba la universidad, y hablé con el padre para dar como una conferencia, como mi experiencia en Medjugorje en la parroquia. Pero el padre me puso que no sé qué, que allá eso él no creía mucho en esas apariciones, que eso no era legal por la iglesia, y pues me puso todos los peros. Bueno, entonces como yo era mi último año en la universidad, yo hablé con el rector, que si me permitía a mí dar una experiencia de Medjugorje en la universidad. Él me dijo, no, pero es que esta universidad es bautista, no sé qué. Yo le dije, piénselo, porque yo sé que este es el plan de Dios. Aquí no vemos, pero es un instrumento de conversión. Es más, aquí hay más estudiantes que han ido a Medjugorje. Entonces yo me reuní con ellos, hicimos un grupo. Y bueno, para contar el cuento, nunca el auditorio de la universidad se había llenado tanto en una conferencia como se llenó esa noche. Y créame que yo había tomado foto en slide. Esa noche entendí por qué María había permitido quedar en la foto. Cuando yo presenté los slides, hágase cuenta que Medjugorje se trasladó al auditorio y se hizo vida idéntico como estaba en Medjugorje. La imagen colada, así mismo, cuando eso se proyectó, así mismo quedó reflejado, que yo me quedé pero si esto es idéntico a Medjugorje, ¿cómo pudo ser esto? Entonces, bueno, pero era cosa que nada más lo sabía yo. Y entendí en ese momento por qué había pasado todo lo demás. Y bueno, la verdad que fue la gente después preguntándome de Medjugorje, preguntándome de esto. Yo empecé a hacer unos panfletitos y empecé en la misma universidad a hablar de Medjugorje. Y bueno, después del viaje terminó en Miami. En Miami también pues hablé de Medjugorje y bueno, sigo hablando hoy día de Medjugorje, de las bendiciones que María, porque la verdad que ha sido una de las mejores experiencias en mi vida. A pesar que pues el curso que había tomado allá era los viajes de San Pablo, así que ya veníamos entrando en la palabra de Dios con el banquete final con María. Así que la verdad que ha sido uno de los viajes más maravillosos de mi vida y pues cada vez que yo pueda contar que María se hace realmente presente en Medjugorje y en el corazón de todo aquel hijo que lo abra, siempre pues estaré al servicio de María. Pero qué belleza, muchísimas gracias por compartirnos este hermosísimo testimonio, Francisco. La verdad que una alegría escucharte, el corazón como que se enciende cuando te escucha, porque realmente haber estado allí y haber experimentado esa presencia de la Virgen de forma tan intensa y tan real,
es cierto, es como que el corazón se ensancha escuchándote. Y contanos un poquito, ¿cómo ha sido, o sea, esto tú en aquel momento, qué edad tenías? En los 90 Tenía habías 23 años. 23 Pero, años. pero, pero con cara de niño, porque siempre tenía 23 años, pero parecía un teenager. O sea, por eso creo que me confundieron con Jaco, Ah, porque con era razón. delgado, o sea, no tenía hoy un joven de 23 años, no, yo todavía tenía cara de niño a mis Mira, mira, 23 mira. años. Así que Y a tenía partir, 23 años y y- me estaba graduando, pues eso fue en el 4 en la mañana del 5 de febrero del 1990. Del ajá, ajá, 90. ajá. Bueno. Cuéntanos, y a partir de ahí para adelante, esta experiencia de contacto y de comunión y de cercanía con el amor maternal de María, seguramente eso quedó sellado adentro tuyo y a lo largo de tu vida eso después comenzó a dar seguramente muchos frutos. Sí, ¿Cómo, definitivamente. cómo, cómo fueron esos frutos? ¿Qué fue sucediendo en tu vida a partir de Ok, allí? definitivamente cuando uno tiene este tipo de experiencias, cuando uno encuentra un tesoro, como dice la palabra, uno no se puede quedar con eso. A mi regreso a Panamá, yo recuerdo que yo inmediatamente con el padre Paco, acá en Panamá, que casualmente está pendiente, pues la entrevista con él. eh, Con el el padre padre Paco en Paco ese momento, Verar. Paco Ya Verar. la tuvimos la entrevista con Paco, Ah, ya la Francisco. tuvieron. Sí, Ah, sí, qué hemos bueno. estado con él, que fue Oh, qué bien. increíble. Hermosísima entrevista Sí, bueno, que ajá, con el fue padre realmente Paco él tenía el impresionante. grupo Reina de la Paz. Yo al llegar a Panamá pues no quería perder esto y recuerdo que yo llegué en mayo y en junio se celebraba el primer congreso o el segundo congreso, no recuerdo, mariano, de María Reina de la Paz. Y en ese congreso fue que se perdieron las fotos porque el padre yo lo contacté, le dije, mire, yo fui a Medjugorje, yo quiero pertenecer a poder promover la devoción a la Reina de la Paz y pues me vinculé por un par de años pues al servicio de esa comunidad y estuvimos pues participando en los encuentros marianos, en charlas, dando testimonio de la presencia pues de María y todo esto. De ahí pues yo me vinculé ya como catequista oficial en la parroquia donde yo estaba y desde entonces pues he tratado de tratar de mantenerme pues en los caminos del Señor como cualquier pecador, buscando siempre la misericordia de Dios, pero tratando pues en lo posible de todo lo que Dios me ha dado compartirlo. Yo creo que Dios nos da estos regalos no es para ser egoísta y guardarlo, sino para contarlo, como dice su último mensaje, ir por el mundo y llevar el Evangelio, ir por el mundo y hablar de mi madre, ir por el mundo y creo que hoy todavía, pues prueba de eso es que hoy estamos, María todavía nos sigue utilizando como instrumento para llevar ese mensaje de amor y de paz y de esperanza de que tenemos una madre, que no somos huérfanos. Y eso es lo que trato siempre de decirle, tenemos una madre que cuida de nosotros. Me duele tanto que nuestros hermanos separados pues no la acepten, pero yo la defiendo a capa y espada. No la adoro porque me manda a adorar a su hijo, pero sí, para mí es mi madre del cielo. Entonces, siempre hemos estado desde entonces dando frutos en distintos movimientos, en distintos apostolados, pues en las parroquias donde hemos participado tanto en el interior del país como a nivel pues de la capital acá en Panamá. Así que yo creo que es un compromiso y no solo el porque haya tenido una experiencia con María, he entendido que el compromiso es de ser hijo de Dios, de llevar este mensaje de esperanza y este mensaje de salvación a tantas almas y sobre todo en este mundo tan convulsionado. Cuéntanos, Francisco, porque desde hace varios años la Virgen te ha conducido, no solamente te ha invitado a Medjugorje, siempre se dice, ¿verdad?, que es ella la que invita a cada uno que vaya. Uno puede ir y llegar de distintos modos, pero cada uno que llega a Medjugorje es invitado personalmente por la Virgen. Pero ella también te invitó a su radio. ¿Cómo fue que Exacto. tú Sí, te ahí integraste nosotros en Radio María? activamente, ajá, a raíz de que me trasladé a la capital,
contacté pues a Radio María Panamá y realmente lo estamos como voluntario, como se dice, tras bastidores para ciertas ocasiones, porque por temas de trabajo, pues a veces no tenemos esa oportunidad de estar, de dar más a nivel de Radio María, porque pues el llamado también que he logrado es que uno debe servir también a Dios en su parroquia. Así que me he enfocado más en servir en la parroquia, pues rezando el rosario. O sea, no hay, el primero, por ejemplo, en mi pueblo, cuando se muere alguien, el primero que está ahí para rezar el rosario soy yo. Siempre trato pues en mi condición humana, tratar de hablar siempre de María. Me enloquece hablar de la Virgen porque yo creo que ella fue el instrumento verdadero. Ya yo había tenido una previa experiencia en la renovación carismática con la Virgen del Carmen. Recuerdo una sanación de una señora en la cual pues fuimos instrumentos, y yo creo que ha sido siempre María la que ha estado más cerca, quizás porque uno como varón siempre busca el refugio en una mujer, en una madre. Entonces, yo he tenido, y le digo, ay Jesús, a veces perdóname porque yo te quiero a ti, yo sé que tú eres mi rey, pero ese amor de hijo, pues ese amor de madre a hijo, hijo a madre, es diferente. Entonces, siempre ha sido pues la fuerza, el mantenernos rezando el rosario diariamente. A veces tenemos letargos, a veces tenemos, no puedo decir que he estado desde que vine de Yugori 365 días, he tenido mis desiertos como todo cristiano, he tenido mis momentos de caída, he tenido momentos difíciles, pero siempre está esa voz y esas experiencias que me hacen vivir y que me hacen recordar que tengo un compromiso de seguir llevando la palabra, de seguir amando. Actualmente pues pertenezco a un grupo muy activo que se llama Emaús. No sé si en Uruguay hay Emaús, donde estamos verdaderamente comprometidos, buscando almas para Cristo y teniendo la experiencia con el resucitado. Creo que ahora con el momento de Emaús he tenido un poquito más acercamiento a Jesús, porque pues Jesús resucitado es el centro del movimiento. Claro está, lo reconozco en la Eucaristía todos los días. Eso sí, el amor a la Eucaristía es algo que he aprendido de María. Ella me ha enseñado el significado de cada cosa, de cada segundo de que pasa en la Eucaristía, y ha sido como una catequista para mí. Creo que ella, la llena de gracia, la iluminada, la primera en decir sí al plan de Dios, la primera de ir a servir. Creo que esas son las cualidades que pues me ha ido enseñando a través de mis años, que debo imitarla para poder llegar a Jesús. Tú sabes que hay una canción que sabemos que te gusta mucho que se llama Alma Misionera, Exacto. pero nos vamos a despedir en unos instantes con esa canción. Pero antes quisiera pedirte a ver una palabra que el Señor te inspire, dirigida a todos nuestros escuchas, especialmente de Radio María Uruguay. Esta radio llega prácticamente a todo el territorio del país, es una radio católica destinada 100% a la evangelización, a conducir almas a Jesús. Y bueno, María, nuestra madre, vaya si ella sí que tenía un alma misionera, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabra el Señor te inspira como para todos nuestros amigos radioescuchas de Radio María Uruguay? Bueno, en este momento pues le he pedido al Espíritu Santo que me dé una palabra de ciencia para llegar al corazón de tantos uruguayos, de tantas personas que hemos perdido la esperanza. Yo creo que la palabra sería cielo. Se me vino la palabra cielo. Yo creo que una de las grandes debilidades de nosotros los cristianos es que no pensamos en el cielo. Y yo creo que en el mensaje mariano es pensar siempre en el cielo, de que estamos pasajeros aquí en la tierra y de que nuestra eternidad es allá junto a ella en el cielo. Si cada hijo de María, si cada hijo de Dios pensara diariamente en lo que nos esperas, yo creo que nos motivaría a ir dejando todo ese pecado, de ir pensando de que nuestra eternidad es en el cielo.
El cielo es esa morada que Dios ha preparado a todos sus hijos y para la cual Él en su corazón misericordioso nos tiene un sitio. Pero si tú no piensas en el cielo, te aferras a la tierra. Y el estar aferrado a las cosas materiales en la tierra, estar aferrado al cielo y no irse uno despojando de lo terrenal, no te permite vivir en la tierra ya el cielo que Dios nos tiene prometido. Entonces, yo creo que mi mensaje para todos ustedes, hermanos uruguayos, en el amor de Jesús y María, es piensa por un minuto en ese paraíso, en ese cielo, en esa nueva Jerusalén que nos espera junto a María, junto a los ángeles, junto a todos los santos. Y yo creo que esa debe ser la motivación diaria, que cuando uno se levante, hoy voy a vivir para el cielo, hoy voy a estar en el cielo y empezar a vivir desde la tierra el cielo, no esperar estar en un encuentro ya cuando nuestro cuerpo se separa del alma, sino el cielo también lo podemos vivir aquí en la tierra, en la Eucaristía, en el hermano necesitado, en el trabajo. Entonces, ese cielo es lo que Dios nos ha prometido, ese paraíso, esa vida eterna. Entonces, pensar diariamente en eso y trabajar por eso debe ser la fuerza motivadora que nos lleva con María a Jesús. Francisco Villalobos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche y realmente esa canción te define, Alma Misionera. Alma Misionera, con esa canción nos vamos a despedir agradeciéndote enormemente tu presencia entre nosotros y deseándote las mejores bendiciones para ti y para toda tu familia. Saludos, tocayo. Igualmente, gracias pues a Radio María Uruguay. Acá somos todos hermanos en Radio María Panamá y ojalá que así como estemos unidos hoy, también un día podamos seguir cantando las alabanzas todos en el cielo junto a María. Así que un mensaje de paz, de esperanza y de reconciliación en estos momentos tan difíciles que atraviesa el mundo. Busquemos la paz interior que nos regala María y con esa paz sigamos a su Hijo Jesús. Amén. Bendiciones. Amén. Y siempre a la orden acá en Panamá. Muchísimas gracias. Adiós, amigos. Será Bendiciones. hasta la próxima. Luego de esta canción nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo jueves acá en Nuestras Raíces en Medjugorje. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.